El título principal de nuestro tema es esa, ¿no? De que sin sacrificio no hay avance. Eso tenemos que tenerlo claro. Si hay un cristiano que pretende avanzar en la vida cristiana y si no está dispuesto a sacrificar, no va a avanzar jamás. No va a avanzar jamás. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que estar dispuestos incluso a dar nuestra vida. Jesús lo dijo, a dar nuestra vida por causa de él. Y como le decía, hermanos, si nosotros queremos conocer el verdadero cristianismo, es importante que nosotros analicemos Mateo del 5 al capítulo 8. Ahí encontramos la sustancia, digamos, de todo lo que es el Evangelio. Esa es la vida cristiana. Del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, también capítulo 8 de Mateo. Ahí encontramos todo lo que consiste en ser un verdadero cristiano, ¿no? Resumiéndolo, digamos, el concepto de la vida cristiana lo encontramos en esos capítulos. Por eso es que sin sacrificio no hay avance. ¿Quién no está dispuesto a sacrificar su tiempo, a sacrificar sus sueños, a sacrificar sus objetivos, a sacrificar su economía, a sacrificar horas de trabajo? ¿Quién no está dispuesto a sacrificar su propia familia, su propia vida? ¿Quién no está dispuesto a sacrificar? No va a avanzar, no va a desarrollar, no va a madurar. Eso téngalo por seguro. No va a existir eso. No va a haber cambio en las vidas. ¿Me entiende? No va a haber cambio. O sea, por eso que cuando usted encuentra un espacio de tiempo, en vez de estar pensando en trabajar o en otra cosa, dedíquelo a las cosas del Señor. Involúcrese más en eso. ¿Me entiende? Porque si no, no va a avanzar, no va a llegar a ningún lugar, va a ser simplemente un simpatizante, un cristiano cómodo, pero no va a desarrollar lo que Dios quiere. Por eso tenemos que desarrollar sacrificio en nuestra vida cristiana. La vida cristiana es sacrificio, si no, no tiene sentido. Es que la misma Biblia manifiesta eso. Filipenses 2, se recuerda que lo hemos leído a más no poder, del verso 5 en adelante. Tengan este mismo sentir, y esa palabra sentir y la palabra tener son adjetivos muy importantes que nosotros tenemos que llegar a entender. O sea, lo que nos está pidiendo la Biblia ahí es explícito, hermano. Esta misma manera de vivir. Esa es la única manera en la que tenemos que vivir nosotros. Otro tipo de preocupaciones, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, es para los gentiles. Los gentiles se preocupan en otras cosas, pero los que son hijos de Dios se preocupan en ensanchar el reino de Dios, en buscar el reino de Dios y su justicia, hacer lo justo. Eso es la postura bíblica donde tiene que desarrollar el estilo de vida, que el estilo de vida que tiene que desarrollar un creyente. Ahora vamos a analizar uno de los obstáculos que no deja crecer y que no deja desarrollar al creyente o no lo deja avanzar al creyente hacia la madurez espiritual, porque pues en esto la mayoría de predicadores, incluso de teólogos, concuerdan, ¿verdad? Y yo considero que también es así, que el diablo no es que está preocupado por un creyente que va a la iglesia o que ora o que lee su Biblia de vez en cuando. Lo que el diablo está preocupado es un creyente que toma en serio las cosas de Dios, que está dispuesto a dar su vida por el cristianismo. Él está preocupado por ello. O sea, eso es una verdadera amenaza al sistema demoníaco, un creyente que toma en serio la vida cristiana. Un cristiano que no se compromete con Dios y no dispone de su vida, de su tiempo a las cosas de Dios, es, pues siempre va a vivir una vida inerte en cuanto a las cosas de Dios. En vez de avanzar, siempre va a retroceder. Y eso es la característica que se mira lamentablemente en la gran mayoría de cristianos que hay en el mundo. En vez de avanzar, como que retroceden. En vez de avanzar. Ahora, en lo que vamos a estudiar ahora, hermanos, uno de los oponentes, de los grandes desafíos que se pone delante de nosotros, así como se le puso a David eh, eh, Goliat, ¿verdad? Gigante impresionante.
donde la postura de David es clara, su comunión con Dios era sincera, genuina, intensa, profunda, dispuesto por todo por causa de Cristo. Él conocía a Cristo de una manera sincera, de una manera radical. Esa es su confianza, esa es su dependencia, pues le ayudó o le dio victoria para que pudiera vencer al gigante. Recordemos que esa misma victoria que Dios le dio a David, pues nos las dio en Cristo, porque el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús sobre las dificultades que se nos vaya a presentar en la vida. Y uno de los gigantes tremendos que tenemos en nuestra vida, que es un obstáculo de una muralla y para muchos cristianos insuperable, porque esa es la definición que podemos decir, para muchos cristianos es insuperable, es la confusión, ¿no? La confusión. O sea, la confusión es una de las características en estos tiempos muy manifestados. Si usted ve la humanidad nada más como está patas arriba, ¿sabe por qué? Porque hay una confusión única. Si usted ve, hay confusión en la política, hay confusión en los estados educativos, hay confusión en el sistema sanitario, hay confusión en cuanto a la moral, en cuanto a todo, hay una confusión impresionante en el mundo. Porque si usted se da cuenta, hermanos, el ser humano vive un desorden único en estos tiempos porque no tiene claro la posición que tiene. Y es que esa es la confusión. Una de las definiciones que después vamos a leer la definición, una de las definiciones que tiene este gran problema, la confusión, es que la persona no tiene claro en realidad lo que quiere. Y es por eso que no teniendo claro lo que quiere y hay una gran confusión, desarrollar cierto tipo de cosas en una confusión es lo más terrible que una persona puede cometer. Por eso es que el mundo está patas arriba, o sea, por eso es que vemos lo que vemos hoy en día. Hay una confusión única, donde usted vaya y donde usted camina hay una confusión tremendo. Hay una alteración de normas terribles. Hay un desorden único en el mundo porque pues ha entrado en una confusión terrificante y es que esto lo profetizó el Señor Jesús que en los últimos tiempos iba a suceder ese tipo de cosas. Lo preocupante es que ese tipo de manejamiento en cuanto a la conducta del ser humano es también una conducta que no es extraña al creyente. Hay creyentes que están confundidos, ¿no? Y no porque no tienen conocimiento. Ahora vamos a estudiar eso de una manera profunda porque la Biblia habla mucho que ha llegado a la humanidad a cometer los más grandes desafíos contra de Dios, que tiene confusión. El creyente en estos tiempos, o al menos en su gran mayoría de casos de creyentes, hay mucha confusión. Mire, si usted tiene a alguien al lado, mire, usted la va a ver con la cara de interrogación. De verdad. Hay muchas cosas que le andan frulando por la cabeza. Tiene muchas confusiones, no una, muchas. ¿Me entiende? Muchas confusiones. Y es por eso que a veces nosotros no entendemos cosas simples y no desarrollamos cosas simples porque no entendemos, estamos confundidos. ¿Me entiende? Estamos confundidos porque no vamos a poder entender las verdades de Dios cuando andamos confundidos, hermano. Por eso es que cada uno hace las cosas a su manera. Se da una dirección, pero terminamos haciendo nuestra manera siempre, porque siempre va a haber confusión. Cuando la persona maneja su vida en base a la confusión, nunca va a desarrollar lo que verdaderamente es claro, porque no hay una claridad en una persona que tiene confusión, o sea, tantos signos de interrogación en su cabeza. Tú le puedes decir 10.000 veces la misma cosa, coherente, que tiene que tener un estilo coherente, una disciplina coherente, o la manera como se tiene que hacer las cosas eclesiásticamente o de todas las formas. Cuando estamos reunidos personalmente o cuando estamos reunidos por el se dice como tenemos.
Pero cuando hay confusión en la persona, no va a poder entender lo que es claro porque no tiene claridad. ¿Me entiende? Y eso es confusión. Ahora, vamos a ver, antes de entrar a los textos, o mejor vamos a ver un texto primero, Efesios capítulo 5 versículo 8. Efesios capítulo 5 versículo 8. Ok. Vamos a leer las escrituras. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando una persona o cuando uno está en tinieblas, está en un estado de confusión total. Mire, no hay un espíritu sereno, no hay un espíritu calmo y que tome buenas decisiones y que haga cosas coherentes cuando se encuentra en un estado de confusión. No hay estado de confusión más tremenda que esta descripción que el apóstol Pablo dice, antes erais tinieblas. Y la persona que está en tiniebla, hermanos, dentro de una confusión absoluta. ¿Cuál es su estilo de vida? Intranquilidad, tribulación y desesperación. Mire, ¿qué pasaría si en el mundo entero eh, dejara de funcionar o dejara de brillar o dejara de dar la luz solar y la luz artificial que nosotros tenemos por un periodo de un mes? ¿Qué pasaría? ¿Usted se imagina la confusión, la desesperación en la que entraría este mundo, la muerte en la que entraría este mundo? Si solamente cuando se nos va la luz, ha visto yo cuando entré a esta casa por casi 15 días estuvimos sin luz. Una confusión tremenda. Te golpeabas por todo sitio. A veces no comprábamos la vela, ¿cómo hacer? Y lo más preocupante es que no había cómo cargar el celular. ¿A quién ya se hubieran disparado? Porque sin el celular no se vive. Oye, qué terrible. Pero sí, mire, pero sin luz hay confusión y esto es lo que está diciendo Pablo. Antes erais tinieblas y es verdad. ¿Cuál eran nuestras vidas antes de venir a Cristo? ¿No era una completa confusión? Lleno de estrés, de ansiedad, intranquilidad, desesperación, angustia, locura. ¿No era eso nuestra vida? Por eso es que Pablo les dice a los hermanos, tengan cuidado. Antes era eso su estilo de vida, pero ahora estáis en la luz. Y cuando hay luz, se mira claro, hermano, hay claridad. Cuando hay luz, hay claridad. Se dice, se hace y se toma decisiones coherentes, con claridad. Los comportamientos, la manera de comportarse, las elecciones que uno hace en cuanto a las compañías que desarrolla, el sistema genérico en cuanto a relacionarse familiar, matrimonial, laborativo, eclesiástico, social, es claro, porque estamos en la luz, sabemos cómo comportarnos. El problema es que Pablo está señalando unas ineficiencias de comportamiento en la vida de los creyentes. Y él está denunciando, antes era así, ahora no. ¿Por qué ahora no? Porque estamos en la luz. Ahora ya se camina viendo claramente porque todo está claro.
Todo está claro. Pero para la persona que está en confusión, no hay nada claro. Es un problema su vida. Es su problema. Su vida es un vacío, hermano. Es una persona complicada. Sus comportamientos, su actitud, su manera de ser es complicada de ese tipo de persona cuando está en tinieblas, cuando hay confusión, porque no sabe comportarse con claridad. ¿Sabe por qué no sabe comportarse con claridad? Porque tiene confusión en la cabeza. Ahora va a decir, hermano, usted ha traído la filosofía del chino Confucius. ¿No? Hay un problema cuando la persona está en confusión. Y Pablo lo describe de una manera magistral ahí. No hay manera más ilustrativa de demostrar que una persona que está en confusión, que está en tinieblas. Estar en tinieblas es terrible. De ahí nos ha sacado Dios para ponernos en un estado de luz, en un estado diferente. Ahora es ahí donde nosotros tenemos que analizar cuál es nuestro estado anímico, mental, caracterial que desarrollamos todos los días. ¿Cuál es nuestro estado anímico? Mental, caracterial que desarrollamos todos los días. ¿Como alguien que está en la luz o como alguien que está en las tinieblas? Eso es lo que tenemos que llegar a entender, porque si es como alguien que está en las tinieblas, es porque hay grandes confusiones en tu alma, que ahorita vamos a entrar en materia, ¿verdad? Porque si usted mira a la persona que está a su lado, hay varias cosas que no sabe qué hacer, que su cara es un signo de interrogación, no sabe qué hacer. El cristiano, según las escrituras, sí sabe qué hacer porque está en la luz. En el cristiano no puede haber confusión, porque sabe de antemano cuáles son las decisiones que tiene que tomar. No puede haber confusión. En un cristiano no puede haber angustia, desesperación, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Puede haber muchas tribulaciones, pero no angustia. Pero hoy en día el cristiano pues pasa su vida solamente estresado. Mira, la persona que está a tu lado tiene la cara de estrés propio. Es una cara de estrés propio, ya una cara que ya no da más. Y esa es la vida del cristiano, porque hay confusiones, hay cosas que pierden tornos en todos sus ambientes, que como pues los que viven bajo ese factor son personas particulares, difícil de saber llevar. Difícil de saber llevar porque hay perturbaciones. Por más que tú le explique, hermano, nunca van a entender. Nunca. Porque ellos tienen su particularidad de manera de ser. Recordemos lo que nos dice el Proverbios, para el necio, sus caminos son limpios. Para ellos no hay malo en lo que están haciendo, pero es una vida de confusión terrible. Al punto que hay cristianos que no saben qué hacer con su vida. ¿Me mato o no me mato? ¿Sigo o no sigo? ¿Continúo o no continúo? Es una confusión terrificante.
Y así pretendemos avanzar nosotros. Así no vamos a ir, pero ni a la puerta de la casa. Es un estado que te paraliza, que usted piensa que está viviendo, pero no estás viviendo. Es un estado que te paraliza, que lo que usted hace, dice y decide te complica la vida cuando estás en ese estado. Vamos a ver su definición de esto. Cuando una aplicación, digamos, de del diccionario de la Real Academia Española, dice, esta palabra viene del latín confusio. Confusión es la acción y efecto de confundir. Es la acción y efecto de confundir, mezclar o fundir cosas diversas, perturbar los ánimos, equivocar. La noción de confusión, por lo tanto, puede estar vinculada con la perplejidad o la turbación del ánimo. Esa es la definición de esta palabra confusión. O sea que la persona que tiene confusión es una persona que tiene un ánimo turbado, que ha sido provocado de una acción o un efecto, pero que está perturbado. La persona está perturbada. Y esto es lo que vamos a analizar más adelante, pero no nos olvidemos de esta definición. O sea, una persona confundida es una persona que no está bien en el alma, en la mente, no está bien. Almáticamente está mal, mentalmente está mal, sus emociones están mal, desorbitadas. Por eso es que por más, como vuelvo y le repito, hermano, por más que usted le quiera llevar a la luz, no puede entrar en la claridad, porque hay un estado anímico, almático, mental desorbitado, desordenado, alterado, confundido. Y ese es un problema bastante grande. Una definición le dice, la confusión tiene el poder para neblarte la mente, escurecerte el intelecto y alterar el raciocinio y hacerte perder la realidad de la vida. Mire qué terrible. Se lo vuelvo a leer, dice, la confusión tiene el poder para neblarte la mente, oscurecerte el intelecto y alterar el raciocinio y hacerte perder la realidad de la vida. Eso es lo que tiene el poder, esa confusión. ¿O no es así? Cuando una persona, mire, la persona que se deja o que cede o que se deja atrapar por este sistema de vida, tiene el potencial de hundirse cada vez más en ella porque se vuelve en un círculo vicioso interminable y cada día profunda más y más. Para algunos nunca llega la salida porque sus vidas llegan a ser dirigidas por este gran, terrible mal, el de la confusión. Por eso que usted ve que hay personas que todas las cosas que les suceden son, ellos no tienen soluciones, ellos tienen, cada vez aumentan los problemas porque viven en un estado de confusión. Jamás son libres de ellos de las cosas que le vienen a suceder. Sus estados anímicos es en base a de confusión.
Y por más que puedan escuchar la verdad no los puede hacer libre, porque hay un estado de confusión vicioso en este tipo de personas. Por eso vuelvo y le repito, la tercera definición es, la confusión tiene el poder para aneblar la mente, oscurecerte el intelecto y alterar el raciocinio y hacerte perder la realidad de la vida. Ese poder tiene la confusión. Y la persona que cae en eso, Hermano, perdón, ¿no sería nublar la mente? Porque neblar no la encuentro. neblar es como un aspecto de nublar que tiene una connotación de apañarte. Es como cuando uno está yendo en el camino con su coche y le sale la neblina, ¿verdad? Y no le deja ver claramente. No, Eso hermano, le es, estaba diciendo que es nublar la mente, no neblar, porque la estaba buscando y esa palabra neblar no existe, nublar sí existe. bueno, hermanita. Entonces, gracias, gracias. Entonces, la explicación o la connotación, digamos, a este término es sobre ese punto, ¿no? Nublar la mente. O sea que se nos nubla la mente. Y eso es una complicación bastante tremendo, oscurecerte el intelecto y alterar el raciocinio, dice, y hacerte perder la realidad de la vida. O sea, una persona que vive bajo este aspecto de confusión, vive una incoherencia en su manera de vivir. Por eso es que dice y hace y fomenta cosas que es sin raciocinio. Y por más que alimente su intelecto, no lo puede desarrollar porque está oscurecido. ¿Me entiende? Por más que pueda alimentar, o sea, le puedes dar y dar y dar y dar y dar y dar las claridades de la palabra de Dios. No puede llegar a tener la capacidad de poder entender lo que está alimentando su mente, porque hay perturbación. Y la perturbación es pues de un aspecto de confusión. Ahora mire, vamos a ver algunos versos que hablan sobre esta problemática. Éxodo capítulo 23, verso 27, los versos que habla sobre este punto. Éxodo 23, verso 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y constataré todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todas sus enemigos. Si lo podemos leer en la versión NTV, por favor, hermanos. Dice, 23, 27. Mira. enviaré mi Sí, terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. ok. Ese es un estado que Dios ha determinado a los enemigos de Israel, que los iba a meter en un estado de pánico, un estado de confusión. Por eso que la palabra confusión, cada vez que lo vamos a leer en las escrituras, va relacionado a un sentido negativo, a un sentido malo. La palabra confusión en la Biblia va relacionado solamente hacia un sentido malo. Tanto es cierto que pues también nosotros podemos corroborar con eso que la palabra confusión es significativo hacia cosas malas. Cuando una persona que está confundida es una persona pues que tiene problemas, ¿verdad? Todo en la Biblia vamos a encontrar todo lo que es relacionado a la palabra confusión es hacia un aspecto malo o negativo. También vamos a leer Hechos 55:9. Hechos 55. Perdónenme, hermanos. Salmo 55:9. Salmo 55:9.
Dice la palabra, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Como le decía, cada vez que nosotros vamos a ver esta palabra confusión es solamente hacia un aspecto negativo. David le está pidiendo a Dios que confunda. Este gigante tiene poder para, para poder bloquear, para poder desordenar, para poder desorbitar a la persona. Por eso que David le dice, o sea, el arma más poderosa que David está pidiéndole es la confusión. Confúndelos, Dios, sus planes, dice. Que vamos a leer, analizarlo más adelante todavía. Hay muchos versos que nos van a hablar sobre ese punto. Deuteronomio 7:23 en la versión NTV, si lo puede leer, hermano, rápido, por favor. Deuteronomio, hermano. Deuteronomio capítulo 7, verso 23. Pero el Señor tu Dios entregará todas esas naciones en tus manos, las llenará de confusión hasta que queden destruidas. ¿Vio? Entonces, esta, esta arma o este estilo de vida de una persona es un arma tan poderosa, hermano, que cuando la persona cae en este vínculo, en este estilo de vida, es como un aspecto vicioso, un círculo vicioso que se convierte en su estilo de vida y es un arma tan fuerte que difícilmente lo deja atravesar, lo deja a tener claro las ideas, la claridad de la vida. Vamos a analizar ahora otro verso, Deuteronomio capítulo 28, verso 20. Primero vamos a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. No sé si lo puedes leer, hermano. Palabra de Dios para todos. Manito, ¿me puede repetir el versículo, por favor, el capítulo? Capítulo 28, verso 20. Dice, el Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. Ok. Debemos entender ese verso que es muy importante. Espera un momentito. ¿Lo puede volver a leer, hermano, por favor? El Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. Ok. Esto es una gran realidad también que nosotros esto lo encontramos en Romanos capítulo 1. Si usted lee todo el contexto, pues la ira de Dios dice se desata sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Y una de esas cosas es que Dios te deja a que actúes en tu raciocinio perverso. O sea, raciocinio perverso es un raciocinio corrupto, lleno de tinieblas, que vive en confusión. Por eso es que comienzan a cometer todo tipo de impurezas, de desórdenes, de cosas viles. Entonces el Señor está diciendo algo muy importante. El Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final será destruido y desaparecerá rápidamente debido a tus actos perversos en lo que olvidas al Señor. Entonces, uno de los juicios que Dios también establece sobre la vida de una persona desobediente, y esto, como le digo, podemos corroborar en lo que nos dice Romanos capítulo 1. Si usted lee todo el contexto del capítulo 1 de Romanos, Dios nos va a dar a entender ahí qué tan terrible es desobedecer a Dios. La desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Por eso es que, si usted se da cuenta, hermano, a veces hay cristianos
que no pueden entender la palabra de Dios por más que quisieran. ¿Sabe por qué? O no pueden aplicarlo en sus vidas, la palabra de Dios, por más que quisieran, porque están llenos solo de confusiones. Solo lleno de confusiones. Ahora vamos a ver otros textos también. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Esto sí, cualquiera de las versiones dice, todas las versiones lo traducen de la misma manera. Génesis capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y otra. Perdón, el verso 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, la confusión es lo que produce es eso, no tener claridad, no tener un lenguaje claro, un pensamiento claro, una idea clara, sino que hay confusión. Pero con esto no quiere decir que aquellos ciudadanos no siguieron desarrollando su vida. Claro que siguieron desarrollando su vida, pero ya no tenían esa claridad de lo que tenían antes. La confusión es esto es lo que origina, causa que la persona se nuble y no tenga claro el aspecto de sus decisiones. No haya armonía. Cuando una persona tiene confusión, no hay armonía. Y eso usted lo puede ver en las relaciones que tiene. Cuando no hay armonía, hay problemas de confusión. ¿Me entiende? Cuando no hay armonía en una relación, en un matrimonio, con los hijos, con los padres, con la iglesia, con sus hermanos, cuando no hay armonía, hay confusión en la persona. No tiene estabilidad, no mira claro. Por más que se le explique, no va a llegar a entender. Por eso la confusión tiene esa propiedad, hermanos, de aniquilarte la claridad. Ahora miren. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Si lo leemos, si lo pueden. Las torales de Hechos Guarma. capítulo 19 del verso 23 al 32. En el Reino Valera, hermano. NTV. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un palatero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa.
Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar, Grandes Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión, todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Ok, ¿vio? La confusión es eso, hermanos. Ni siquiera sabe lo que está haciendo ahí, pero ahí están. Y la confusión lo que acarrea es eso, no tener claridad ni siquiera de lo que estás hablando, pero estás hablando. ¿Me entiendes? No tener claridad ni siquiera de lo que estás diciendo, ni tu comportamiento, ni tus actitudes, ni nada, pero lo haces porque lo haces. Actuar, miren, ellos están actuando bajo esta droga, podemos decirlo, de la confusión, están actuando bajo este sistema de confusión, pero están hablando y están opinando y están tomando decisiones, pero es una gran confusión. Y hemos visto la definición de confusión es que te nubla, te nubla la mente, te oscurece el intelecto, te altera el raciocinio y te hace perder la realidad de la vida. Pero ellos están actuando, ¿verdad? Están actuando, están diciendo, están tomando decisiones. Y eso es lo que hace la persona cuando tiene confusión. Eso es lo que hace la persona cuando tiene... No es alguien coherente que pueda decir, no, me voy a enfermar, mire, me voy a enfermar porque lo que estamos diciendo no está bien, no es correcto. O lo que estamos decidiendo no está bien, no es correcto. No, 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 hermano. La persona está más confundido que el Chavo del Ocho ahí en el Machu Picchu y no sabe qué hacer ahí, pero toma decisiones. Y este es uno de los problemas grandísimos que hay en la vida de muchos creyentes. Tomar decisiones cuando estás confundido es lo peor que puede llegar. O sea, estás en un estado alterado que no tienes claro y tomar decisiones es lo peor que puede llegar a ser. Lo peor que puede llegar a ser. Que ya vamos a analizar y vamos a entrar en materia. Todavía estamos calentando para entrar a jugar. A raíz de este versículo que vamos a leer a continuación, vamos a comenzar a examinar un poquito más profundo las problemáticas comportamentales que acarrean este tipo de vicio o de sistema de vida que tiene la persona, que es la confusión. 1 Corintios capítulo 14, verso 32 al 33. 1 Corintios capítulo 14, verso 32 al 33. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.
Ahora, ¿en qué se caracterizaba la iglesia de los Corintios? La iglesia de los Corintios se caracterizaba, hermanos, en que era una iglesia llena de confusión. En eso se caracterizaba esta iglesia. Por eso es que Pablo le escribe, según el contexto, ya cuando usted lee el contexto genérico, exegético de toda la carta a los Corintios, sobre todo analizando específicamente la primera carta a los Corintios, leyendo los 16 capítulos, si son 16 capítulos, usted se va a dar cuenta que hay un problema principal, que es el núcleo de la motivación por el que fue escrito, pero es una iglesia que se caracterizaba por esto, que había mucha confusión, y la confusión causaba mucho desorden en la iglesia de los Corintios. Por eso es que Pablo le dice, ¿no? Dios no es un Dios de qué? De desorden. Dios no es un Dios de confusión. Así que mira la persona que está a tu lado y dile, Dios no es un Dios de confusión. O sea, no. Pero esto era lo que le caracterizaba a los corintios. Eso era su manera de vivir. Ahora, el comportamiento que desarrolla una persona que vive confundida, eh, lo demuestra en ciertas características. Vamos a ver una de ellas, que es una persona desubicada. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24 dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué es lo que había causado la confusión en los corintios? Porque realmente hay que estar confundidos de llegar a la determinación de creer, hermanos, de que la posición filosófica que tenían los corintios era superior al conocimiento de lo que Dios estaba versando sobre la vida de ellos. Al punto de creerse más sabios que lo que Dios estaba determinando. Y Pablo le dice, ubíquense, ubíquense. Y es que este es el problema de una persona confundida, que no tiene ubicación, que no se ubica, es desubicado. Una persona que tiene confusión, hermanos, es atrevido. Es atrevido, no sabe guardar su posición. No, los corintios tenían esta gran problemática. Ellos estaban confundidos, sus características, su personalidad que tenían esta iglesia en su gran mayoría de membresía, eran que eran desubicados, al punto que se creían tan sabios, inteligentes. ¿Verdad? No, no, no. Por eso es que Pablo le tuvo que poner en su sitio. Le dice, no, 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 mire, si aún Dios tuviera algo insensato, fuera lo más sabio de ustedes. Fuera lo más sabio de ustedes. No, pero los corintios decían, no, ¿en qué? ¿En qué puede ser más sabio de lo que Dios está trayendo? Pues eso es ser una persona que no tiene ubicación, ¿verdad? Pues lo importante es que nosotros tenemos que llegar a entender, hermano, que Dios es el único absoluto que tiene la verdad absoluta y el único que tiene la totalidad en cuanto a la razón. Ninguno de nosotros es más sabio que Dios, pero sin embargo hay creyentes que dicen, pues no, no, no es así. No es así como tanto está escrito ahí. Es más o menos como lo que yo creo, como lo que yo pienso. Y ese es un creyente desubicado. O sea, llegar a establecer mis pensamientos, creer que son superiores a los pensamientos de Dios, es realmente
estar confundido al extremo más extremo, hermano. O sea, está totalmente entenebrecido su mente. Por eso es que la luz del Evangelio para varios cristianos no les alumbra, no les alumbra. ¿Por qué no les va a alumbrar? Porque hay una confusión terrible, están en tiniebla. Otra de las cosas que causa división. Una persona que tiene confusión es una persona que no tiene claridad. Y como no tiene claridad, dice y hace y opina cosas que causa divisiones. Esto usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 3, verso 4. Mira lo que nos dice. 1 Corintios capítulo 3, verso 4. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Una de las problemáticas que tenía esta iglesia de los Corintios es que había una división única. ¿Y sabe por qué había una división única? Porque primero, ellos no se ubicaban. Creían tener la razón en su intelecto, creían ser más sabios de lo que dice la palabra, ¿verdad? De lo que dice la palabra. Establecían sus estándares de la vida cristiana a la manera que se les daba la regalada gana, interponiendo sus gustos y sus placeres a lo que Dios había determinado. En personas desubicadas, este mismo hecho les llevaba a tener este tipo de comportamiento divisorio en sus congregaciones. Pero ellos, como yo les explicaba a los jóvenes en un culto que tuvimos de explicación de la primera carta a los Corintios, ellos no seguían a Apolos, que era un siervo, tremendo hombre de Dios, o a Pedro o a Pablo por ser semejante hombre de Dios, sino porque a ellos les gustaba el intelecto, les gustaba la oratoria. No les interesaba para nada el mensaje del Evangelio. Si ya ellos parten de una postura de que su capacidad filosófica es superior a la que está escrita en las Escrituras, están totalmente desubicados. Entonces, una de sus particularidades caracteriales que hace una persona que está confundida, hermano, es que dice y hace y se comporta de cierta manera que causa división. Por eso una persona que está confundida y se te acerca, tiene perturbación en el alma y se te acerca a comentarte o a decirte cosas, se nota automáticamente que es una persona que está confundida. Y lo peor de todo es que este tipo de personas causan división porque se hacen su grupo, ¿verdad? El grupo de los de Pablo, el grupo de los de Pedro, el grupo, y entre ellos, no, Pedro, Pablo es superior, no, Pedro es superior, no, Apolo es superior, no, el otro, no, el otro, no, el mío, no, es que el otro, que... Y causaban divisiones terribles en las iglesias. Por eso es que Pablo le dice, no, Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios jamás va a hacer ese tipo de... O sea, si Dios está actuando en la vida de un creyente, jamás el creyente va a tener ese tipo de comportamiento. Jamás va a estar acercándose, mira, que ay, mira, que Solo la persona que tiene alterada, ¿verdad? El raciocinio, que ha perdido la realidad de la vida y que está oscurecido el intelecto, nublado la mente, es una persona que no va a comprender, que no va a comprender su comportamiento adecuado que tiene que tener, a menos en el caso de los corintios, pues los corintios no tenían un comportamiento adecuado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían confusión. Dígame si no es tener confusión, es semejante comportamiento. Los tres
de Cristo. Por eso es que Pablo mismo dice, no, nosotros somos servidores de Jesucristo, tanto Pablo como Cefas, como Apolo, somos servidores de Jesucristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? No son nada, no son nada. El que es Cristo. Pero no, pues hermano, la confusión no les llegaba a entender eso. No pueden entender algo claro cuando hay confusión. No, es simple, ¿verdad? Si usted le dice, mire, tal predicador no es nada, ni el otro tampoco. El que es Cristo. El predicador tiene que anunciar a Cristo. A Él tenemos que seguir. Los principios de la palabra tenemos que seguir. Pero hay gente que es confundida o que tiene confusión. O su vida es un aspecto de pura confusión, no saben qué hacer. Y no saben muchos, no saben qué hacer con su vida. También uno de los comportamientos que también infunde este hecho o este enemigo de la confusión es la codicia. 1 Corintios capítulo 10, verso 6, mire. 1 Corintios capítulo 10, verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo le está diciendo a los corintios esto. La confusión que tenían ellos, no tenían claridad, hermanos, sobre el aspecto de conducta que tenían que desarrollar los corintios, y eran ¿qué? Codiciosos. ¿Pero de qué? De cosas malas. Mire, si usted ve hoy en día a un creyente, ¿qué es lo que verdaderamente desea con todas las fuerzas de su corazón? Lo va a ver caminar en sus hechos. Una persona que dice que cree en Dios, que está dispuesto a dar su vida por Dios, pero hace diferente a lo que está creyendo, es una persona que está confundida, no entiende lo que está diciendo, pero lo dice. Puede decir muchas cosas una persona, pero está confundida. Sus hechos son otra cosa, sus palabras son otra cosa. Por eso es que Pablo les está diciendo, tengan cuidado con ese tipo de actitud. Pero ¿qué van a tener cuidado los corintios, hermanos? Si están confundidos, no quieren hacer caso a Pablo ni a nadie le quieren hacer caso. Otro tipo de comportamiento que también trae este problema de la confusión es la idolatría. Ahí en el mismo capítulo, en el verso 7, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni seáis idólatras. Y ya hemos definido nosotros la palabra idolatría. No va significativo solamente al aspecto de imágenes y de ese tipo de cosas. Ídolo es alguien que suplanta el señorío, la primicia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si usted ve, muchos creyentes están tan desubicados porque están tan confundidos que creen ser creyentes por el hecho de que creen en Cristo, pero sin embargo, sus ídolos son tantas otras cosas que no Dios. Tantas otras cosas que no es Dios. Ya usted sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quita los sueños? ¿Qué es lo que es la prioridad para usted? ¿Qué es lo más importante para usted? Cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo más, en qué estamos enfocados, en qué estamos creciendo, en qué estamos decididos a dar nuestra vida? Porque ya cada uno de nosotros sabe cuál es su ídolo. En lo que usted invierte más tiempo, más dedicación, más empeño, más esfuerzo, eso es lo que le importa más. Y eso se convierte en un ídolo. Ese es un ídolo. Y para tener ese comportamiento hay que estar realmente confundidos. Hay que realmente estar en tiniebla para poder comportarnos de esa manera. Pero sin embargo, la iglesia de los Corintios era eso.
Ellos no entendían nada de las cosas de Dios, hermanos. Desgraciadamente se habían apartado de la fe verdadera y no podían concebir los enseñamientos bíblicos que daba el apóstol Pablo, reveladas por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra de las cosas también comportamentales que acarrea la confusión es la fornicación. 1 Corintios capítulo 10, verso 8, mira, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Una de las cosas que produce la confusión es que es una persona desorientada, desorientado en varios aspectos, que esto mismo está relacionado con esto otro problema que acarrea la confusión, que es la inmoralidad. Mire, vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, verso 12 al 20 en la versión NTV, si lo puede leer rápido, por favor, hermano. 1 Corintios capítulo 6, verso 12 al 20. 12 o 12, hermano. 1 Corintios capítulo 6, del 12 al 20. NTV. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual, fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. ¿Vio? Pero ¿qué es lo que acarrea la confusión? La confusión acarrea, hermano, un descrédito a, a nuestro estilo de vida que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Cuando la confusión te oscurece el intelecto, cuando la confusión te oscurece el intelecto, o sea, todo lo que has leído, y la confusión es lo que es predominante sobre el intelecto, de nada te sirve conocer escrituras, porque la confusión es terrible, te lleva a desubicarte, a desorbitarte, a caminar y haciendo cosas indebidas. ¿No ves que tanta gente vive, tantos cristianos viven tan confundidos, hermano, y hacen y cometen cierto tipo de inmoralidades por el aspecto de la confusión? Hay mucha confusión en sus cabezas, que hasta dicen, ¿verdad? Pero como los corintios dicen, todo me está permitido. Y Pablo dice, sí, todo te está permitido, pero ten cuidado porque no todas esas cosas te edifican. Y tienes que tener cuidado con el aspecto sexual, le dice, porque ningún pecado se compara al aspecto sexual. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, le dice. Pero una persona que está confundido cree que va a tomar caso a eso, hermano. No, se avienta, hace cosas inmorales, cosas sucias.
Porque hay confusión. Hay confusión. La persona que no tiene claro qué cosa es el evangelio y vive en este estado de confusión, el estado anímico alterado, porque está nublado su mente, oscurecido el intelecto y alterado el raciocinio, pues no ha perdido la realidad de la vida. En este caso, la verdad, la realidad de la vida cristiana. Por eso es que se mira tanto tipo de asquerosidades dentro del cristianismo. ¡Tanto! Si ya no se sabe si son cristianos, no cristianos, iglesia, no iglesia, ya no se sabe nada de eso. Una inmoralidad única, hermano. Disculpen, se fue el audio, solo mi. Causas que llevan a la confusión. Ahora, mire, también hay otra característica que también infunde la confusión cuando la persona está manejada por la confusión, que es el desafiar al Señor. Capítulo 10, siempre 1 Corintios, verso 9, mire lo que dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esta palabra tentar es desafiar, contradecirlo o oponerse. Y esta es una problemática que estaba viviendo la iglesia de los Corintios. Pero ¿por qué tenían ese tipo de conducta estos creyentes? Porque estaban más confundidos que no sé qué, hermano. Ellos no entendían qué cosa es ser cristiano. Querían vivir su cristianidad como se les daba la regalada gana. Y eso no es abstracto a lo que es la realidad de la mayoría de congregaciones. Si no se vive el evangelio como está trazado ahí, es porque hay confusión en el creyente. La luz del evangelio no le alumbra. El Dios de este siglo los ha entenebrecido. Hay confusión. Por eso si usted tiene problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con alguien, si usted tiene problemas en el trabajo, problemas congregacionales, es una persona que está sumergida en la confusión. Confundido terriblemente. Y lo peor que puede hacer una persona confundida es abrir su boca o tomar decisiones. Lo peor que puede hacer. Lo mejor que puede hacer, la Biblia dice, ¿verdad? El sabio dice, pasa por, perdón, el necio pasa por sabio si se cae la boca. Pero sin embargo, la persona confundida es atrevida, pues. Mire los Corintios, está en un estado de un oscurecimiento terrible del intelecto, que no tienen la claridad de la vida. Pero sin embargo, ellos siguen viviendo. Ellos siguen haciendo, están haciendo desgracia, pero sí, pero ellos creen que son verdaderos cristianos. Ahora mire, otro aspecto también que tenía que se manejaban estos señores de esta iglesia de los Corintios, era la murmuración. 1 Corintios 10:10 dice, 1 Corintios 10:10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, ¿cuál es la conducta perdón, cuáles son las conductas que te lleva a desarrollar la confusión? Todas estas cosas.
cosas. ¿Por qué murmuraban? Porque no tenían claro, hermanos. O sea, era una gente totalmente confundida, un estilo de vida tan desalineado, tan desorbitado con la verdad. O sea que el murmurar no es solamente porque murmura la persona, sino que hay perturbación en su alma de esta persona. Hay una alteración en su alma. No está bien. Todas estas características que demuestran una persona que vive confundida es bastante preocupante. Por eso que nosotros tenemos que analizar cuáles son las cosas que me perturban el alma. Y cada uno de nosotros sabe si tiene algo que, una confusión terrible, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe si hay algo que lo está perturbando. ¿Sabemos o no sabemos? Ahora mire, otra de las cosas que tenían estos corintios como carácter, estos creyentes confundidos, tenían ciertas particularidades impresionantes, hermano. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, del verso 1 al 3. Si lo pueden leer en una versión que se llama la palabra España. Las iniciales es la B larga, la L y la P. O la B, la L y la P. ¿Qué versión? ¿Qué capítulo? Capítulo 3, versículo 1 al 3. Ok, voy a leerlo, yo lo tengo acá, dice, inmadurez de los corintios. Hermanos, no me fue posible entonces tratarlos como a personas animadas por el Espíritu. Tuve que hacerlo como a personas inmaduras, como a cristianos en estado infantil. Los alimenté con leche y no con alimentos fuertes que no podían asimilar entonces y tampoco lo pueden ahora, porque siguen siendo inmaduros, pues mientras haya entre ustedes envidias y rivalidades, no es prueba de inmadurez y de que no han superado el nivel puramente humano. Y esto era lo que le caracterizaba a estos señores. La persona que tiene confusión, usted va a ver que como característica, hermano, es una persona que no crece espiritualmente. Puede tener intelecto, pero la confusión tiene el poder ¿de qué? De oscurecerlo. Puede tener intelecto, pero la confusión lo oscurece. Y ese es el problema de la iglesia de los Corintios. Ellos tenían tanta confusión al punto, hermanos, que su estado de comportamiento era tan preocupante, de una inmadurez única, pero sin embargo ellos se creían sabios. ¿Se recuerdan lo que le dijo Pablo, verdad? Al inicio. Ustedes se creen sabios, sabios, sabios. Si alguno de nosotros tiene confusión en su cabeza, lo último que tiene que considerarse sabio, más bien arrepentirse, acercarse a Dios, pedirle perdón y suplicarle que Dios lo llene de su presencia para que sea una persona que confíe en Dios, para que repose en Dios y no esté con la cabeza todo el tiempo, ni dormir pueden, porque hay confusión, hermano. Hay confusión terrible. Ahora, mire, hemos visto las características o el comportamiento que acarrea la confusión a que desarrolla el individuo, ¿no? Pero también vamos a ver ahora los peligros que acarrea la confusión. Uno de los primeros peligros que acarrea la confusión es desenfocar
desenfocarte de 3 aspectos, a menos las que considero. Identidad, te desenfoca de tu identidad. Cuando una persona es manejada por la confusión, puede llegar al punto de perder su identidad de hijo de Dios y cometer muchas locuras. ¿No ve usted cómo es lo que hace, dice las cosas que hace hoy en día un creyente? No parece cristiano, porque la confusión te acarrea eso. ¿O no acarrea eso la confusión? Que te hace cometer locura. Te hace perder la identidad. Por ejemplo, si alguien te ofende, ¿qué es lo que circula por su cabeza? Confusión, ¿verdad? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué él? ¿Y por qué el otro? ¿Y qué? ¡Ah! ¿Qué es lo que sale? Entre una confusión terrible que lo desubica de su identidad. Ya la persona ya no se comporta como un hijo de Dios, sino se comporta como un hijo del diablo, porque reacciona como un hijo del diablo, un comportamiento terrible, hermano Antonio. ¿Me entiende? Tiene un comportamiento terrible. Por eso pierde su identidad. La persona que entra en confusión, hermano, pierde su identidad, que eso más adelante lo vamos a analizar de una manera más profunda todavía. Ahora, segundo desenfoque o segundo peligro que causa la confusión es tu claridad. Cuando uno está confundido, pierde la claridad de las cosas y no sabe qué hacer y entra a una desesperación que termina por tomar decisiones equivocadas. Por eso le decía desde el inicio, una persona que vive en un sistema de confusión y se atreve a tomar decisiones es lo más preocupante que puede llegar a existir, porque jamás le va a ir bien, jamás, ¿no? Jamás. Que esto ya lo vamos a desarrollar, si Dios lo permite, para la próxima semana, vamos a desarrollar todas estas desenfocamientos o peligros que lleva la confusión, ¿verdad? Primero hemos visto, te hace perder la identidad, te hace perder la claridad, y tercero, te hace perder el propósito, te desenfoca del propósito de tu vida. Creo que esta es una de las peores consecuencias de lo que una persona, un creyente, puede caer. Una persona confundida puede llegar a perder el sentido de su vida cristiana y vivir aún creyendo ser cristiano. Entonces, el peligro o el poder que tiene la confusión es desenfocarte de tu identidad, de tu claridad y de tu propósito. O sea, si usted actualmente vive en ese estado de confusión, tu identidad como hijo de Dios está por los pisos. Tu claridad de la vida está por los pisos. Y el propósito de Dios para tu vida es inexistente. Cuando hay confusión. Ahora cada uno de nosotros tiene que analizarse si hay confusión en su vida. Si hay confusión en mi vida, entonces yo estoy viviendo no como un hijo de Dios. Si hay confusión en mi vida, yo no tengo claro la realidad de la vida. Si hay confusión en mi vida, yo no estoy caminando bajo el propósito de Dios. Y esto es preocupante. Y esto es preocupante porque nosotros tenemos que analizar concretamente los aspectos de nuestras vidas y no llegar a ese tipo de aplicación de creer que sí soy creyente o soy un creyente maduro como pretendían ser los
los hermanos de Corintios, que desgraciadamente hemos visto la particularidad de su comportamiento, que de creyentes pues era mucho, mucho que desear. O sea, alguien que vive en la claridad del Evangelio, que cumple con el propósito de Dios y que tiene definida su identidad, no puede ser una persona pues desubicado, que causa divisiones, codicioso, idólatra, fornicario, o que se burla o desafía al Señor, murmurador, inmaduro, inmoral, incoherente o desordenado. No puede ser. Un creyente que vive en esa paz del Señor y que deja que Dios pelee por él y que confíe en el Señor, es un creyente que tiene claro de las cosas que tiene que hacer, que tiene que decidir, lo que tiene que hablar y lo que tiene que desarrollar. Entonces ya nosotros, cada uno de nosotros sabe si tiene un área llena de confusión o su vida es un símbolo de interrogación. La semana que viene vamos a entrar de una manera ya más personal, porque vamos a tomar algunos ejemplos de la Biblia, de personajes que entraron en confusión. Y vamos a entrar también a personajes que supieron mantenerse firme, esperando en Dios y reposando en Dios para no entrar en confusión. ¿Ok? Porque hoy día cantábamos una canción donde dice, porque hay cosas en esta vida que, ¿qué? Que no las entiendo, pero haz mi carácter más como el tuyo. No puede haber nada ni nadie, que ningún comportamiento, ninguna actitud de nadie que pueda quitarte tu identidad, tu claridad y tu propósito. Usted como hijo de Dios sabe cómo tiene que comportarse, sabe cómo tiene que tener claro la vida cristiana y sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Así por lo tanto no tiene que haber nada que lo confunda, hermano. Nada. Nada. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos aclare si hay algo, ¿verdad? Y le doy gracias a la hermana por haberme, es verdad, puse unas palabras que no es la letra, que tuve que decir una letra. Gracias. Pero eso de la confusión te nubla la mente. Te nubla la mente, te oscurece el intelecto, te altera el raciocinio y te hace perder la realidad de la vida. Amén. Vamos a pedirle que Dios nos dé las fuerzas y la capacidad para poder desarrollar una vida que es agradable. Oremos.